Público federal y estatal, servicio público de taxis, tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 22 21 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente, número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 22 25 77 41 26 o en calle 5 Oriente, número 100. Te esperamos. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 22 25 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo y servidor Samuel Medrano. Nos encontramos en Arte para Todos. Tenemos de nueva cuenta un invitadazo, al licenciado Isaías Hernández Luciano, que vamos a estar platicando unos temas pues históricos e interesantes sobre el arte y pues un poco de su evolución. Así que me gustaría que te presentes con la audiencia, Isaías. Así es, bueno, gracias Samuel por invitarme nuevamente al programa. Agradezco mucho la atención y pues vamos a platicar un poco. Así es, pues vamos a empezar hablando de algo que parece muy simple, pero que tiene mucha importancia a través del mundo y de nuestra misma historia, donde mucha gente a veces se pregunta que si el arte y la ciencia tienen que ver, y la verdad es que tienen muchísimo que ver uno con el otro, y esto empieza desde las pinturas rupestres. Es la primera expresión que puede uno encontrar de arte y que nos sirve posteriormente para estudiar pues todos los sucesos históricos. Así que el arte siempre ha dado ese camino de lenguaje y de indicios para que después la ciencia vaya descubriendo diferentes cosas. También me gustaría que me nos platiques si ellas no solo son pinturas, también tienen enfoques diferentes. Bueno, hablando acerca del arte en la prehistoria, podemos mencionar que es una manifestación artística de aquellos pueblos, y al mismo tiempo es un medio que se utilizó para expresar sentimientos, ideas, mostrar actividades que ellos realizaban, y es de gran importancia en saber el por qué, dónde surge todo esto y la expresión, todo lo que querían expresar aquellas personas. Así es, fue el primer contacto artístico de manera religiosa y espiritual que se puede encontrar en las pinturas rupestres, ya que pues uno puede por un momento imaginarse, ¿no? Pues no existía absolutamente nada de tecnología, específicamente tecnología digital, como lo es en la actualidad. Entonces pues
las personas cavernícolas que se dedicaban sobre todo a la caza, existían ese tipo de ritual, ¿no? Pues se dibujaban ellos victoriosos, tratando de que pues dentro de su pensar pues eso pasara en la vida real, ¿no? Sí, y sobre todo utilizar los recursos que tenían en esa época en el alcance, ¿no? Como en este caso pueden ser la piel, las piedras y sobre todo pues de cómo es que fabricaban esta tinta. Así es, totalmente fabricada de acuerdo a lo que tenían, porque como volvemos a repetir, mucha gente cuando llega a ver una pintura rupestre tal vez no le toma toda la importancia y, mira, se ve bonito o así, ¿no? Pero desde cómo fabrican la tinta, cómo la hacen y sobre todo toda la carga simbólica que tiene dentro de, pues, de la pintura rupestre, pues va más allá. Otra cosa que también es muy interesante que se puede decir es que no tiene nada que ver, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? En la actualidad cualquier artista o pintor busca, pues, más que nada que el cuadro sea bonito, que sea llamativo. Estético, ¿no? Podría decirse. Claro, es totalmente estético. Y pues obviamente en ese tiempo era lo que menos se buscaba. Bueno, lo poco que yo también sé sobre el tema es que el arte de la época prehistórica es más mítica, religiosa, y en la actualidad el arte moderno es más estético. Claro, así es, el arte se ha ido convirtiendo desde hace mucho tiempo. Ahora pues obviamente el arte tiene que ser bonito para que sea vendible, para que sea atractivo al público. Y pues obviamente en las pinturas rupestres era simplemente un simbolismo religioso y que posteriormente era una huella que se dejaba en la historia y que pues se ha ido estudiando cada vez más y se han ido encontrando cada vez más pinturas rupestres en las cuales pues se sigue comprobando esa carga religiosa y simbólica que encuentra uno en la pintura rupestre. Pero bueno, es un punto clave durante la ciencia y la historia que se van desarrollando juntas y que así como sirvió de primer lenguaje la pintura rupestre pues para los primeros humanos que habitaban la tierra, el arte siempre ha estado presente en todo. Cuando no existían cámaras, pues obviamente siempre se requería una persona que en la actualidad pues tal vez no es del todo valorada, y que pues esa persona eran los cartógrafos, que pues obviamente cuando el mundo no se conocía había alguien que tenía que echar pues todo un sinfín de vistas panorámicas y de todo para que la misma ciencia empezara a crear los primeros mapas, empezara a crear las primeras rutas y toda esa cuestión que pues hoy en día pues se nos hace bien fácil, ¿no? Llegar a algún lugar, abres tu celular, entras a alguna aplicación, la que te guste, y fácil, ¿no? Llegas a cualquier lugar, pero pues antes no era una cosa sencilla. No, incluso era un medio que ellos utilizaban. En este caso podemos hablar incluso de los aztecas, los códices, mapas de todo el lugar, la descripción. Creo que eso es de gran importancia porque habría nuevas rutas tanto para el comercio, al mismo tiempo como para la cultura, de saber dónde están radicando, cómo es el lugar. Claro, así es, se empiezan a formar diferentes ciudades y civilizaciones y siempre el arte ha estado presente desde pues toda la situación de generar la arquitectura, las rutas comerciales, todo el desenvolvimiento geográfico, pues lo tenía que realizar alguien y que inclusive pues había mucha precisión. Todas esas personas que realizaban esos trabajos tenían bastante precisión. Y de ahí que nos vamos encontrando diferentes mapas y diferentes estudios a lo largo de la historia. Y menciono esto porque se me hace importante mencionar que el arte siempre ha servido de herramienta de apoyo de la ciencia. O sea, se podría decir que la ciencia ha evolucionado también mucho gracias al arte, porque sin todos los estudios de estos pues artistas, porque al final de cuentas pues también eran artistas, pues no se puede desarrollar pues por ejemplo a lo que ahora conocemos como la tecnología GPS y otras tecnologías, como también inclusive en la misma arquitectura, todos los planos que ya se pueden diseñar a través de la tercera dimensión y animaciones y demás, pues tuvieron un comienzo y es este comienzo donde pues alguien empezó a desarrollar pues las perspectivas, todos los dibujos en segunda dimensión y luego en tercera dimensión,
para poder ir evolucionando la misma ciencia. También esto lo podemos encontrar en los mismos libros. Los libros, cuando se empiezan a generar los primeros libros, es muy interesante porque pues si uno se pone un poco en los zapatos de las personas que vivieron eso, pues dices, qué padre, ¿no? O sea, porque por ejemplo ahorita, pues muchos tal vez ya ni les interesen los libros porque pues existen en su formato digital, existen películas, existen blogs, existen webs y muchas cosas. Pero cuando esto no existía, pues es muy interesante que a muchos se les ocurrió compartir conocimiento, compartir historias y muchas situaciones gráficas mediante un libro, y los primeros eran hechos a mano, totalmente a mano, el cosido a mano, la escritura a mano, todo el dibujo hecho a mano, y que son los libros que actualmente valen más para coleccionistas porque pues es totalmente hecho a mano todo, desde el papel, todo lo que encuentres en el libro es totalmente hecho a mano. Y imagínate qué trabajo tan importante que alguien quisiera hacer un libro totalmente hecho a mano. Bueno, pues sí, es algo muy interesante lo que mencionas, que muy pocos aprecian ese valor artístico. En la actualidad, pues muchos mencionamos en el programa anterior la influencia de los medios a gran magnitud, ¿no? Entonces, ahorita pocas personas saben realmente apreciar todo esto. La tecnología ha invadido mucho la globalización y pues afecta mucho porque estas nuevas generaciones se pierden de todo lo que antes se vivía, tanto las costumbres, tradiciones y en este caso el arte ya no se conoce como antes. Y mencionabas también, aparte de lo que es la arquitectura, para mí siempre ha sido algo sorprendente el cómo las civilizaciones anteriormente podían construir con un cálculo exacto, con precisión y pues no tenían los mismos recursos que en la actualidad tenemos. Y es algo para mí muy sorprendente. Claro, sin duda alguna. Muchas veces igual la gente me pregunta, por ejemplo, llegan a ver, los que les gusta el arte y llegan a ver una obra, por ejemplo, de un rostro súper definido, o obras realistas sobre todo, mucha gente se sorprende, dice, ¿cómo es posible que alguien haga algo de este nivel, ¿no? Pero a mí me gustaría también invitar a la gente que viera, por ejemplo, obras de libros, sobre todo los libros que mencionaba, que eran totalmente hechos a mano. Yo soy un fan de la escritura de esos libros, o sea, tú ves esas letras y son tan precisas, tan bonitas, y eran hechas a mano. Así es. Hoy ves a un estudiante y qué letras tan pésimas tienen, la verdad, porque pues no practican la escritura, pero tú ves esos libros y es una joya de arte, su escritura tan precisa, los renglones, ese tipo de letra tan bonita que hoy ya casi no se ve en los libros. El libro pues ya se han hecho un formato específico para todos los libros y pues todos tienen el mismo tipo de letra, pero de esos libros eran una joya de arte ver toda esa escritura, y te imaginas a la persona que los escribía, toda la dedicación que tenía que tener para que ese producto pues estuviera al nivel de las circunstancias. Pues sí, actualmente la educación ha ido modificando y actualizando esta parte, pero sabemos que también es parte de labor de los docentes, el que fomenten todas esas actividades para mejorar la letra. Muchos creen que incluso las planas ya es algo que quedó en el pasado y no se debe de seguir llevando a cabo, pero esto sirve no nada más para entretener al alumno, sino que le ayuda a mejorar su letra, a conocer los símbolos, la escritura correcta y el trazo sobre todo y el espaciado que debe tener. Claro, por supuesto, siempre también es parte de eso, ¿no? Que no se pierda pues el apoyo, al menos en la educación, de que los maestros fomenten mucho la escritura. Lo mencionamos también en un programa pasado, pues desgraciadamente ya muchas cosas son hechas a máquina, a computadora, y pues se pierde mucho todo pues arte, que porque también es arte la escritura. Hay gente que tiene una letra impresionante, muy bonita, pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar para seguir hablando de estos temas pues interesantes que han pasado sobre todo a lo largo de la historia, para comprender pues el arte y la ciencia en un mismo mundo. Así que regresamos.
Material eléctrico y de plomería, Marcari. Le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinacos, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 2212-1381-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar. Pues vamos a continuar con estos temas interesantes sobre pues cómo la ciencia ha ido descubriendo muchas cosas a través del arte. Y pues bueno, nos quedamos en el bloque pasado hablando un poco sobre pues estas personas que realizaban libros o los primeros libros más bien, y que es un tema a indagar muy interesante porque precisamente los libros son una de las principales fuentes de conocimiento a través de la historia. Muchos de los primeros maestros, muchos de los primeros científicos, muchos de los primeros arquitectos y muchos de los primeros artistas pudieron serlo gracias a libros que fueron dejados por otras grandes mentes. Así es, parte de que sirve como un medio impreso que ha ido evolucionando. Empezamos con la pintura rupestre, siguen los símbolos y después sigue la invención del libro, ¿no? Esto sirve para dar a conocer la información, transmitirla, ya que es un medio impreso. Que anteriormente mencionabas, pues había personas que se dedicaban a hacerlo uno a uno, no como en la actualidad. Bueno, esto es de gran importancia que muchos no valoran, como mencionas, no todos pueden tener un libro de aquella época, y en la actualidad pues son muy valorados esos libros, muy caros, incluso difíciles de conseguir. Y también parte de la importancia, y como mencionas, los artistas han ido cambiando a lo largo de la época, y así el arte, cada uno tiene una forma diferente de expresar, ya sea, podría ser un dibujante, un poeta, un cantante. Mencionamos en otra sesión que artistas no solamente es crear esculturas, pinturas, sino va más allá de todo lo que contemplan las artes. Tiene muchas ramas, es algo muy infinito que, bueno, tú sabrás más sobre el tema. Sí, así es. A lo largo de la historia han cambiado pues
todo, más bien todo va cambiando. Los artistas sobre todo son también gente que va cambiando, o sea, lo puede uno notar no solo también en el arte, sino en el mismo lenguaje universal. O sea, tú te puedes remontar hace unos 30 años y la censura que existía sobre todo en medios de comunicación pues no tiene nada que ver con la actualidad. O sea, en la actualidad los artistas ya no se censuran, los artistas son más fieles a lo que piensan y hay menos miedo de represalias cuando alguien trata de decir lo que piensa y la misma gente ya no es como antes, la misma gente hace unos 20 o 30 años podía ver mal ciertas situaciones. En el caso por ejemplo del arte, es curioso que la mayoría de obras hablando de pues todo lo que es renacimiento y las buenas épocas del arte, sobre todo católico, mucha obra incluye desnudos, mucha obra incluye obra erótica y curiosamente pues estamos hablando de muchos años atrás por ejemplo hasta hace unos 15 años en muchos artistas les pasó recibir censura por sus obras, sobre todo en cuestiones cuando eran desnudos, y que hoy poco a poco se va viendo de otra manera, porque un desnudo no necesariamente es algo obsceno, sino es una representación estética del cuerpo humano, pero a lo largo de la historia ha ido cambiando mucho el contexto, también el contexto en todo, desde la religión. Antes, por ejemplo, muchos de los artistas que querían o tenían encargo sobre todo de la iglesia para pintar a Cristo, a una Virgen María o cualquier figura de la religión, tenían prohibido usar gente impura, o sea, por ejemplo, no podían usar un vagabundo, no podían usar a alguien que no fuera del canon de la iglesia, o sea, tenían que usar gente que supuestamente la iglesia considerara pues con los requisitos para hacer el papel, ¿no? De ahí que, por ejemplo, algunas personas como lo fueron Da Vinci, Miguel Ángel, entre otros, en algún momento tuvieran problemas con la iglesia por haber usado modelos cualquiera, por así decirlo. Y son contrastes que pasan, porque siempre hay algo bueno de una época y algo malo de una época. Por ejemplo, en esas épocas existía muchísimo racismo y clasismo. Entonces, pues ahora se va eliminando eso y poco a poco la misma gente empezamos a tener una percepción muy diferente de todo eso. Ya se puede decir que hay un poco más de hermandad entre la misma sociedad. Pues sí, como mencionas, es muy cierto. Y hay muchas cosas que yo digo, son dogmas que no podemos describir o saber más allá. En este caso, las obras que se realizaron o de las que todavía están ahí en el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Esas obras que pues es parte de la historia de todos en la sociedad, y como mencionamos cómo es que la religión se involucra también ahí y los artistas logran expresar todo y transmitir toda esa información, ¿no? Yo creo que sí es de gran importancia saber también el porqué y el fin que tiene cada una de estas. Sí, cada obra y cada libro, cada escrito nos han ido dejando huella de cómo nuestra historia, nuestro contexto y lenguaje ha ido cambiando a través del tiempo. Y prueba de eso son las obras de arte y sobre todo también los periódicos que posteriormente fueron naciendo, las primeras gacetas y periódicos que fueron naciendo, que fue cuando ya el mismo mundo y la gente y la sociedad empezó a demandar pues un hambre de conocimiento. La misma gente le empezó a llegar la necesidad de leer, la misma gente le empezó a llegar la necesidad de querer estudiar, empiezan a nacer las escuelas. La gente le empezó también la necesidad de estar informado de muchas cosas, porque no quiero indagar mucho en esos hechos históricos, pero pues la historia nos dice que pues hubo un momento donde pues se hacía lo que decían los que gobernaban y no lo que en verdad se tenía que hacer, y pues de ahí surgieron diferentes situaciones que pues no voy a indagar rápido, pero de ahí también la importancia de que en lo que fue el Renacimiento y toda esa revolución de conocimiento de la ilustración y todo esto hace que la gente empiece también a demandar conocer todo, desde noticias, conocimiento, educación y ciencia. De ahí que pues desgraciadamente muchos científicos, mucha gente intelectual, muchos genios que ha tenido la humanidad
en su momento fueron tachados de herejes, de brujos, de brujas, de hechiceros, de cosas que pues hoy en día hasta da risa. Dices, ¿cómo pudo haber pasado semejantes situaciones a lo largo de la historia? Y sobre todo fue porque mucha gente no estaba informada, mucha gente no sabía, mucha gente creía lo que cualquiera decía, y de ahí que se empieza a generar pues esta necesidad de que nazcan periódicos, empiecen a informar lo que en verdadmente pasa, y empiezan a hacer, pues por así llamarlo, las primeras prensas y medios de comunicación, que pues fungen un papel muy importante también en la historia global, porque son los que nos han ido contando pues también muchas situaciones y sucesos que sin ellos pues no se sabría. Yo creo que un ejemplo también podría ser en la época de la Revolución. Todo esto conlleva a que, pues, como las personas tenían la necesidad de expresar lo que sentían, mencionas de una dictadura. Yo creo que también ahí tiene que ver mucho eso, porque las personas eran reprimidos, no podían expresarse libremente. En este caso, quienes dirigían, los gobernantes, pues se encargaban de pues oprimirlos mucho, de castigarlos, y de ahí surgen también los corridos, ¿no? En esta época. Entonces, Sí, es una manifestación al mismo tiempo que pues las personas han hecho al paso de la historia, pero también no todos pues les favorece, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? Siempre hay cosas a favor, y lo más importante lo acabas de decir. Muchas veces el arte y también la misma ciencia nacen y surgen a través del sentimiento personal. O sea, por ejemplo, hablando en cuestión sobre todo de nuestro país, que es México, el mismo sentimiento que lleva mucha gente después a, por ejemplo, a crear tu propia bandera, a crear tu himno nacional, eso es arte. O sea, tú por ejemplo escuchas el himno nacional, es una obra de arte, y sobre todo considerado de los mejores himnos de todo el mundo. Quien lo escucha, pues claramente pues entiendes lo que quería decir, ¿no? El sentimiento impregnado que lleva todo eso. Cuando ves tu bandera, pues igual, la bandera pues sufrido muchas transformaciones desde sus primeros diseños hasta el actual, y todo eso es arte, y alguien tuvo que sentirlo, alguien tuvo que sentir, pues, imaginar la bandera, imaginar el simbolismo que quería dejar, porque la bandera pues también es una obra de arte que tiene un simbolismo bastante fuerte, porque pues refleja todo lo que es una nación, una identidad cultural, por supuesto también. Entonces el arte ha ido moviendo en todo el mundo diferentes situaciones. En todas partes el arte siempre va a estar presente, y también la ciencia lo va a ir retomando siempre para entenderlo. Todos aquellos que sean apasionados, por ejemplo, de las ciencias sociales y todo lo que tiene que ver en cuanto al desarrollo humano, pues entenderán la importancia que juega todo esto, desde las costumbres y tradiciones, sobre todo México, que es bastante rico en estos temas. Pues tenemos de todo, y el mundo también tiene de todo, pero México sobre todo pues es un país rico en historias y en arte también. Tenemos grandes muralistas, tenemos grandes historias dentro de nuestra misma historia del país, y en cualquier lugar, inclusive aquí dentro de nuestra región, pues tenemos de todo. Tenemos muy buenas obras, tenemos muy buena arquitectura. Vi un meme en la mañana por ahí que pues México no le pide nada en cuestión de la arquitectura, no le pide nada a Europa. O sea, tenemos arquitectura de muy buen nivel. A lo largo de la historia tenemos arquitecturas impresionantes. Así es, en este caso podríamos hablar también de los conventos, ¿no?, franciscanos, o incluso de nuestra catedral aquí en Puebla. Pues es algo que es parte de nuestra identidad cultural, manifestación artística, y tiene mucha historia que, dijeran, si las paredes pudieran hablar, pudieran contarnos todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido. Pues es algo que nos sirve para conocernos a nosotros mismos, en este caso como poblanos y mexicanos, saber nuestra identidad, saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, nuestras costumbres. Es algo muy importante que todos debemos de saber poco a poco a través de la preparación, y en este caso pues artistas como tú o figuras educativas, pues ir inculcando también este aprecio a la cultura. Sí, sin lugar a duda, y muchas veces hemos ido omitiendo, como lo mencioné hace rato, ¿no?, desde nuestra bandera, nuestro himno,
por supuesto, la mayoría conoce los hechos históricos, pero la sensibilidad de una persona a veces trasciende en el arte a generar todo ese cambio. A veces todos esos sentimientos han generado pues unas obras de arte desde todo, desde los libros, la música también ha sido muy importante a lo largo de, pues, de la evolución y de la historia también, y todo eso se genera desde el sentimiento de alguien. El sentimiento también es pues una situación y también se podría decir un fenómeno que es muy personal de cada persona, y también por eso luego me han preguntado, oye, ¿y es cierto que por ejemplo Hitler quería ser artista y que por culpa de la escuela a la que quería ir, que no lo aceptaron, se desató todo, pues todo lo que pasó? Y podrías decir que sí, pero pues es un contexto diferente, o sea, puede decir que sí en cierta parte, porque por ejemplo Hitler era un super pintor amateur, que su sueño pues era ser uno de los grandes pintores, tenía todas esas ganas de ser un pintor de alto nivel y pues quería entrar a la academia, y curiosamente pasa algo que es muy chistoso, porque aceptan muchos pintores que después a lo largo de la historia se han posicionado como los peores pintores de la historia, y a Hitler no lo aceptaron. Y muchos dirían, y hay por ahí obras de Hitler que andan rondando en la web y que inclusive se han subastado, y dices, pues no era tan mal artista, pues tenía ahí una perspectiva más o menos decente y todo, pero lo que la gente no sabe es que pues no fue aceptado, no por eso, sino porque, bueno, esto lo puedo decir de manera personal, porque pues yo me he sometido a esos exámenes cuando me tocó a mí pues hacer examen para ingresar a una academia clásica de arte. No te examinan tanto el arte, te examinan como persona. Entonces, pues quien examinó a Hitler, pues obviamente sabía que era alguien inestable, que era alguien, pues, que sus ideas, pues, no estaban de acuerdo a lo que, pues, las academias requerían. Entonces, entra ese conflicto, ¿no? De que Hitler después se enoja, y pues digamos que se puede enojar a lo mejor con cierta razón, porque dices, aceptaron unos que tienen menos nivel que yo y a mí no me aceptaron, pero pues no la aceptan tanto por el nivel, no la aceptan porque pues no era una buena persona. O sea, eso psicológicamente los que analizan pues, el perfil de un estudiante pues lo sabían perfectamente, ¿no? Que no era una buena persona y que probablemente iba a surgir conflictos entre la misma academia por tenerlo a él, ¿no? Y eso lo puedo decir de manera personal porque pues yo igual he sometido esos exámenes psicológicos donde a veces importa también más la calidad de persona que el nivel o técnica que pueda tener alguien. Fíjate que es muy sorprendente lo que mencionas. Yo no sabía acerca de esto de Hitler. Es para mí muy interesante. Yo creo que voy a investigar más sobre el tema. Igual me imagino que los que los escuchan no todos saben acerca de esto. Y me gustaría que igual nos menciones algo sobre dónde lo podemos saber más acerca del tema. Porque sí es algo que incluso yo pues no desconocía del tema. Sí, pues son de las, digamos, leyendas que por ahí surgen. Hay por ahí libros, bueno, ahorita en la web uno puede encontrar mucho acerca de, inclusive hay un youtuber que me agrada mucho que se llama Antonio García Villarán. Él es un youtuber que habla sobre todo arte, tiene por ahí inclusive un tema especial de Hitler, y pues esto ha sido una como que leyenda urbana que ha circulado a través de los últimos años, donde inclusive hay memes que dicen, por culpa de la academia de, no me acuerdo ahorita el nombre, bueno, la academia en la que él quería entrar, dice, por culpa de esta academia, pues se desató pues todo el holocausto y lo que pasó, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Pero no, o sea, es muy fácil decirlo, ¿no? Que nomás por eso de que no lo aceptaron, pues se desató todo eso. Pero pues la verdad es que a veces soy un fiel creyente de que pues yo pienso que aunque hubiera estudiado arte y hubiera cumplido su sueño, pues a lo mejor de por sí ya traía esas ondas de todo lo que pensaba, y aunque hubiera estudiado se iba a desatar de por sí todo. De hecho, inclusive después tomó represalias. Las primeras represalias que toma fue contra sus maestros. O sea, bueno, con los que iban a ser sus maestros. Toma represalias con la escuela y algunos compañeros y, bueno, los que estaban en ese momento que lo rechazaron. Y pues, o sea, fue muy vengativo. Y pues siempre fue una mente incomprendida que le gustaba el arte. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. En un momento regresamos y ondeamos un poco más en este tema un poco polémico, pero muy interesante, de lo que fue Hitler y su etapa artística.
Vamos a una pausa, regresamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hace la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01 2232 75 0420 o al 2231 03 43 41 y 2231-00-9136. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. Ramírez y Asociados, Opciones Empresariales, te ofrece servicios de contabilidad general, asesoría fiscal, actualización de contabilidad y gestorías de créditos. Para personas físicas y morales, comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Ahí vamos. Bueno, ya estamos de vuelta en Arte para Todos, así que continuaremos con esta, pues, no teoría conspiratoria, pero sí información interesante que no siempre se sabe. Y pues bueno, vamos a concluir con esto de lo de Hitler, sobre todo para los que les interese un poco. Y bueno, mencionar que mucha gente cuando ve una obra, y sobre todo los que les gusta apreciar el arte, ven una obra y te pueden decir, oye, como que a esta persona le gusta esto, como que esta persona es así. Y es muy cierto, porque cuando uno pinta algo, pues sí deja cierta esencia de ti. Una obra puede decir mucho de ti, y no solo una pintura, sino una canción dice mucho también. Y es como un libro. Etiqueta, ¿no? Es una etiqueta y una parte de ti, hablando también en el contexto de que una obra tiene alma también. Por eso hace un momento dije que
A veces mucha gente también me lo ha preguntado a mí, luego me mandan mensajes y me dicen, oye, realmente, ¿cómo es un examen para entrar a una academia de artes? Y yo que lo viví en algún momento, muchos se imaginan que los exámenes para entrar a una academia de artes son súper rigurosos, que tienes que dibujar realista, pero no es cierto. Más que nada, un examen para ingresar a una academia de artes es totalmente que te tienen que conocer a ti como persona. Te hacen sacar de ti todo tu lenguaje corporal, todo tu lenguaje artístico, y ahí conocen cómo eres. Por eso de ahí es cuando yo digo que Hitler se enoja con cierta razón, porque dice, me rechazaron a mí y a esos otros dos que pintan peor que yo, los aceptaron. Pero posiblemente quien aceptó a esos otros dos, pues vio cualidades interesantes en su persona que tal vez después podría ser un mejor artista. Yo creo que serían también habilidades, aspiraciones, y como sabemos que el arte también tiene que ver con la manera en la que tú expresas lo que también sientes, tu forma de ser. Yo creo que también tiene que ver mucho eso, ¿no? En cuanto a la psicología en este caso del prospecto para un estudiante de artes. Sí, y es que al final de cuentas pues, hay que dejar claro un punto del arte. El arte, muchos lo consideramos ciencia, pero jamás va a poder serlo porque no hay una regla específica para entenderlo, ni calcularlo, ni nada. O sea, el arte siempre se va a someter a un psicoanálisis, donde una persona pues le puede tomar cierto significado, lo puede hacer bueno, lo puede hacer malo. Entonces, por eso el arte jamás va a ser ciencia, aunque muchos sí lo consideramos, porque tiene grandes cualidades el arte que, así como lo dije, pues ha sido siempre apoyo de la ciencia en diferentes cuestiones. Entonces, pues bueno, retomando lo de Hitler, pues es rechazado por eso, más que nada por su perfil. No lo tomaron en cuenta para nada por el perfil, y por ahí cuando alguien guste buscar, inclusive les recomiendo lo de Antonio García Villarán, sobre todo este youtuber, pues puedes ver mucha obra de Hitler, digamos de sus anhelos posteriores a entrar a Academia de Artes, pues ves pura obra, digamos, juvenil, fresca, donde hay puro paisaje, gatitos, retratos, pues lo normal que haría un joven que quiere ingresar a Academia de Bellas Artes. Y posteriormente de eso pues ves puro un declive, ¿no? Ves puros sentimientos de ira, ves puras obras que obviamente pues se nota la soledad y rechazo que pues sentía, porque como lo decimos, una de las cualidades del arte principales es que es un lenguaje, y que así como cuando a una chica le rompen el corazón y está triste y se la pasa haciendo corazones rotos, pues así también los artistas cuando están en un declive emocional, pues van a dibujar puras cosas pues que refleje exactamente eso, y eso es algo también interesante, que es parte del mismo humano dentro de sus sistemas de defensas, sacarlo directa o indirectamente, y el arte es una de las principales cosas que está detonado dentro del ser humano, que lo haces inconscientemente. De ahí que, por ejemplo, mucha gente se martiriza también. Ahorita que mencioné eso de las chicas, pues son las que más lo hacen. Está detonado en algunos estudios, que por eso mucha gente cuando está mal hasta quiere escuchar música triste. Y es una manera de comunicarte contigo mismo, de que quieres sacar pues eso que sientes. Y pues bueno, eso pasó con Hitler. Ya todo lo demás que pasó posteriormente a cuanto a historia con él, pues mucha gente lo sabe. Desgraciadamente pues muchas cosas malas. Por ahí pues hay otras leyendas y teorías de sus diseños, que diseñó el logo de Volkswagen, que diseñó el castillo de Disney. Y aunque pues no es exactamente cierto, pues sí digamos que hizo prototipos de diseños que pues después fueron retomados, aunque pues se podría decir que sí, pero no exactamente. Puede decir que son dogmas, como mencionaba anteriormente, porque sí, no sabemos qué tan verídico sea de esta información. No, y al final de cuentas, pues se va sabiendo a través de la historia. Por ejemplo, se ha ido poco a poco sabiendo más, porque la gente que le ha gustado estudiar esto, poco a poco se van descubriendo ciertas cosas. Hitler no siempre fue una figura que sea apasionante para estudiar en la cuestión artística. Siempre se ha ido más por el lado histórico y científico, el estudio en cuanto a toda su época y todo lo que pasó con él. Pero bueno, siempre se van descubriendo cosas, siempre se van sabiendo cosas nuevas, y al final de cuentas pues sí, aunque se sepan cosas, pues no podemos
decir qué tan cierto o no es algo. Lo que sí, pues lo que sabemos lo podemos comentar. Y pues bueno, ahí es otra prueba de que pues el arte a veces también desencadena ciertas situaciones que en este caso pues no fueron las mejores. Y que también, voy a indagar así rápido, otra de las cosas que desató Hitler fue que él mandó a decomisar muchas obras de arte porque pues siempre le gustó el arte y murió con ese gusto del arte. Mandó a decomisar muchísimas obras de arte de quien fueran, o sea, llegaba su ejército y todos a saquear arte. O sea, si llegaban a algún lugar y encontraban arte, lo saqueaban. Hizo una colección muy grande y después pasó algo muy interesante, que está inclusive en una película, que la recomiendo que quien la quiera ver la vea, que es La Dama de Oro, una de las obras que pues fue robada a una familia. Es La Dama de Oro, una obra de Gustav Klimt, y que después, muchos años después, la dueña pues se fue a los Estados Unidos, fue recibida pues bien en Estados Unidos por todos los hechos históricos que pasaron, y después ya establecida en los Estados Unidos, ella decide reclamar la obra y demanda a Alemania. O sea, demanda a todo un país por Hitler, porque le robaron una obra que era un retrato de su tía, y pues ella está empecinada en recuperar la obra, cueste lo que cueste, y se desata una cadena de juicios que duran muchísimos años, y se lo resumo que al final gana la señora, pierde el juicio a Alemania, gana el juicio la señora, y se traslada esta obra, que mucha gente la conoce como la segunda Mona Lisa, o la Mona Lisa 2, o sea, es una de las obras más visitadas, y mucha gente iba nomás a Alemania para verla, y pues la señora gana el caso, curiosamente lo gana con un abogado que se acababa de titular, o sea, fue su primer caso, o sea, súper curioso, nadie podía creerlo, o sea, que apenas un egresado le ganara una demanda a un país, o sea, imagínate ese hecho histórico, que le ganara a Alemania, y que Alemania tuvo que soltar un dineral porque lucraron durante muchos años pues con la obra, le dieron una cifra estratosférica a la señora, y pues empiezan a llegar muchas galerías, muchos museos a ofrecerle a la señora pues mucho dinero para tener a la Dama de Oro, y pues ella un lapso de tiempo lo tuvo con ella. Para ella, pues en sus palabras lo que decía era que para ella más que nada no era el dinero, sino que era volver a tener algo de lo que pues sobre todo la Alemania nazi le quitó, o sea, porque perdió toda su familia, perdió a su prometido, ella tuvo que escapar y refugiarse en los Estados Unidos para vivir realmente, o sobrevivir más bien, y pues quería la pintura para recordar pues a su familia. Y pues esta historia es muy interesante, les digo que quien guste verla, está La Dama de Oro, es una película que va a hablar de toda esta historia que comento, y sobre todo el transcurso de cómo una mujer demandó a un país, ganó el caso, y posteriormente La Dama de Oro se encuentra en Nueva York expuesta. Mucha gente va a ver esta pintura, y pues es una de las cosas que también Hitler dejó por ahí, y que desató lo que posteriormente fue que este abogado y muchos abogados más se interesaran en la restitución de arte, porque Hitler robó muchísimas obras de arte, y muchas familias han estado reclamando durante años pues sus pertenencias, porque realmente pues son de ellos. Y pues es algo muy interesante que no siempre se sabe. A veces muchos nos fijamos en los hechos históricos pues más caóticos o más emblemáticos que pasan en la historia, pero también el arte ha estado presente en diferentes situaciones, y esta situación en específico pues es un caso muy sentimental, pero también muy interesante, que una mujer le ganara a un país una demanda. Así es muy sorprendente toda la información que mencionas. Es algo nuevo para mí, sinceramente, pero bueno, yo creo que sí voy a ver la película. Sí, la recomiendo, está muy buena, y sobre todo es real, o sea, es un caso real. Y pues es muy padre cuando te enteras de esto, que la señora logra recuperar su pintura. Fueron muchos años de juicio, y que sobre todo también reconocer ese hecho histórico, porque los alemanes no querían soltar la pieza, o sea, ya se había vuelto icónica de ellos,
pero lo hicieron también porque querían que el mundo supiera que pues ante todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues fuera como empezar de nuevo, como de pues vamos a redimirnos. Y a lo largo del tiempo se fundó después pues una corte especial y se fundó pues unos casos especiales para que Alemania empezara a regresar muchas de las obras pues que se habían robado. Entonces pues también es sobresaliente mencionar que empezaron también a redimir esa situación que mucha gente pues estaba pidiendo. Bueno, pues algo que también me llamó mucho la atención de lo que comentas es en el caso de estudiantes que ya van a terminar su educación de bachillerato o preparatoria, ¿tú qué les puedes recomendar para que ellos puedan continuar en estas artes? Mencionas que no nada más es la técnica que utilicen, sino cuentas más allá de como persona qué es lo que deben de tener o saber. Pues es que, bueno, lo principal siempre es el gusto, o sea, y es el gusto verdadero. Lo digo así porque hay muchas personas que yo he podido ver que sueñan más con lo que va a pasar que con lo que quieres hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos artistas que entran a la academia pensando que van a ser famosos. Ajá. Entonces, pues, obvio, puede pasar eso, pero tienes que entrar más por el gusto y amor al arte que por lo que crees que va a pasar. Bueno, esa es una, y pues lo también más importante es que tú como persona desarrolles un estilo y lo quieras. O sea, muchas veces gente ve a Jackson Pollock, a Picasso, Van Gogh y dices, oye, pero pues, si conozco muchos que dibujan y pintan mucho mejor que ellos, ¿por qué ellos son tan famosos? Bueno, la respuesta es muy simple, porque su estilo es único, su pincelada es única y porque le gustó a mucha gente, o millones me atrevo a decir. No tiene que gustarle a todo el mundo. Pero cuando tú creas una esencia única en ti, y ya eso es a lo que también comenté hace un rato, que muchos tienen muy buena técnica, pero están perdidos personalmente. O sea, cuando alguien te perfila y te ve, ven qué clase de potencial tienes, no solo en la técnica, sino en un futuro personal, te evalúan y ven, no, pues va a tener un estilo interesante o personalmente va a aportar algo, culturalmente o estéticamente. Entonces de ahí es cuando digo que la mayoría de exámenes o cuestiones son más en cuanto a tu persona. El arte es muy personal. Y así como hay cantantes malos, o sea, cantantes que no tienen la mejor voz, pero le echan un sentimiento, unas letras y cosas que dices, wow. O sea, eso compensa su falta de técnica. Así también en el arte. Lo más importante es que uno como persona quieras el arte, trates de dar lo mejor de ti y pues es eso realmente. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? La importancia del arte en la actualidad. Y pues bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido. A nombre de todo Radio Tepeaca quiero agradecer. Fue un honor tenerte otra vez con nosotros, sobre todo Gracias. para indagar la cuestión histórica y educativa. Esperamos tenerte pronto, ya que eres un experto de la educación. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y recuerden, esto fue Arte para Todos.